Buenas tardes amigos, amigas, los saludo en nombre del Señor. Sean todos ya bienvenidos esta tarde, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos, como así también en sus hogares con salud y vida. Ya los quisiera invitar a buscar la palabra de Dios esta tarde, es lo que nos convoca, porque ella es la principal en nuestras vidas. Sin ella, ¿cómo podríamos guiarnos? Y los invito a buscar en Mateos capítulo 7. Vamos a leer el versículo 13 y 14. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La puerta estrecha tiene un título. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Que Dios bendiga esta porción de la palabra de Dios, ya que ella es muy importante para nuestra vida y siempre nos está enseñando en todo momento, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios nos habla de dos tipos de puertas, una puerta estrecha y otra ancha. Y nos dice que por la puerta estrecha son pocos los que la hallan. Y recarga, dice, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Habla de pocos son los que la hallan, esa puerta estrecha. Y más por la ancha dice que es espacioso el camino, pero lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Que Dios ayude en nuestras vidas, ¿cierto? En estos tiempos, porque son decisiones que nosotros debemos de tomar en nuestra vida. ¿Por qué caminos queremos caminar? ¿Por el ancho o por el angosto? Y es aquí donde podemos hablar de nuestra fe o de nuestra religiosidad. Porque es muy distinto ser hombres de fe que ser un hombre religioso. Así como está escrito en la palabra de Dios, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Más un hombre religioso depende de las obras para limpiar su conciencia, para poder mantener una relación con Dios. También depende de mucho de sus obras. Hay muchos hombres que creen que mediante las obras que ellos pueden hacer van a tener una mejor relación con Dios. Y más la palabra de Dios nos enseña y nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también nos enseña que una fe sin obra es una fe muerta. Y es ahí la relevancia de las obras y la importancia de las obras que muchos le dan. Dice, si tú quieres ser un hombre de fe, debes de tener obras. Muéstrame tus obras y veré tu fe. Y veré cuánto le crees a Dios. Eso es lo mucho que dicen. Muchos dicen ese. O dan ese discurso. Más no entienden a lo que Dios se refiere. Por eso si algo debemos de jactarnos en la vida es de entender y conocer a Dios. Para que nuestro caminar sea prudente delante de Él, con un corazón recto. La Biblia también nos enseña, nos dice que mediante las obras de la ley nadie va a ser justificado, para que nadie se gloríe.
Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado cómo enseñamos la palabra de Dios y cómo hablamos de ella. ¿Qué buscamos nosotros? ¿Qué queremos nosotros? ¿Cómo miramos a Dios? ¿O cómo queremos alcanzar el reino de los cielos? Porque es por eso que nosotros caminamos en los caminos delante de Dios. Buscamos a Dios. Si buscamos a Dios porque queremos alcanzar la vida eterna. Esa es nuestra principal prioridad, la vida eterna. Y es ahí donde las decisiones son muy importantes, porque depende de donde pongamos nuestros oídos, es como nuestro corazón se va a llenar. Recordemos que la fe viene por el oír. Depende de quién escuchemos, es como nuestro corazón se va a edificar. Si escuchamos a un siervo de Dios escogido por Dios, bautizado en el Espíritu Santo y enseñado por Dios, esa persona va a edificar nuestras vidas. Más si escuchamos a otro siervo no escogido por Dios, pero sí con todo el amor del mundo para poder enseñar, está preocupado de aprender de la palabra de Dios, letra por letra, reloj por reloj, línea por línea, que es admirable que existan personas que amen la obra de Dios y que así también quieran aprender de Él. Es muy admirable. Pero recordemos que no es de quien corre, sino de quien Dios quiere tener misericordia. Así como en los tiempos antiguos, el sacerdocio Dios se lo dio simplemente a los levitas, ya ese pueblo específico, y solamente ellos podrían trabajar dentro del tabernáculo santo y dentro del lugar santo y santísimo, y nadie más podía ingresar a ese lugar. Y eran muchos. ¿Ustedes creen que en esos tiempos no habían personas que deseaban también poder ingresar y realizar lo mismo que hacían los sacerdotes levitas en el lugar santo, en el tabernáculo? Por supuesto que existían muchas personas que querían hacer lo mismo, pero no eran escogidos por Dios para hacer esas obras o para trabajar dentro del tabernáculo. Esa es la diferencia entre hacer lo que Dios demanda y hacer lo que uno quiere hacer. Jeroboam, cuando fue rey de Israel y llegó el tiempo de sacrificar a Jehová, él nombró sacerdotes de su propio corazón. Y esas personas aceptaron, porque veían lo que los levitas hacían, porque anhelaban hacer lo mismo que los levitas querían hacer. Por lo tanto, ellos aceptaron su responsabilidad y por lo tanto ellos crearon dioses, ídolos, para que el pueblo de Dios no fuera a Jerusalén, sino se quedaran en el mismo lugar a ofrecer sus ofrendas a esos dioses, en Bet-El y Dan. Por lo tanto, hay personas, hay sacerdotes que se levantan conforme al corazón del hombre. Y hay otros que se levantan conforme a la voluntad de Dios. Esa es la diferencia en que a quién debemos de escuchar. Si son a los sacerdotes que se levantan de su propio corazón o sacerdotes que se levantan conforme a la voluntad de Dios. Evidentemente son aquellos que nosotros debemos de escuchar, son aquellos que se levantan conforme a la voluntad de Dios, porque Dios los escogió a ellos, Dios los levantó. Recordemos que si la casa no la edifica Dios, en vano trabajan los edificadores. No importa cuánto deseemos ser algo delante de Dios, es si Dios lo quiere para nosotros, porque solamente Dios conoce nuestra condición, nuestros corazones, nuestras capacidades. Dios todo lo sabe. Él sabe cuán necesitados somos delante de Él. Él sabe si vamos o no vamos a cumplir, si vamos a ser fiel o no vamos a ser fiel. Él conoce cada situación de nuestra vida, en lo más profundo de nuestro corazón. Esa es la importancia, el primer paso que tenemos que dar. No importa el título de la iglesia o de la religión
que se quiera adjudicar como la primera iglesia creada. Más sabemos que el primer lugar donde se congregaron las personas fue el día del Pentecostés, donde algunos estaban orando, otros cantando, haciendo cualquier cosa, y ahí fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fue la primera vez que está escrito en la palabra de Dios, donde se reunieron personas a esperar la presencia del Espíritu Santo. Por eso Dios nos bendiga. No se trata de títulos, no se trata de reconocimientos del hombre. Se trata si somos o no conocidos por Dios y escogidos por Dios para trabajar dentro de su obra. Eso es lo importante. Y eso es lo que nosotros debemos de pedir día tras día, para que sea Dios quien llame, porque Dios obra en los corazones. No importa cuánta palabrería podemos dar, y no importa cuánto podemos hablar de la palabra de Dios, si no está la gracia de Dios en nosotros, nada podemos hacer en los corazones. Quizás podemos ser elocuentes, podremos convencer a muchos en base al conocimiento. Quizás podremos hacer que cada texto de la Biblia concuerde con un lugar y otro y convencer a muchos de que nosotros tenemos la razón. Pero si Dios no mora en tu vida, nada eres. Si Dios no te ha escogido para esa obra, nada puedes hacer. No importa cuánto intentes hacer en la vida, o no importa cuánto hayas logrado para la obra de Dios. Porque ciertamente esas personas también están convencidas que trabajan para Dios, pero más no le han conocido. Porque de labios alaban, mas su corazón está lejos de Él. ¿Por qué puerta queremos caminar? ¿Por la puerta ancha o por la puerta estrecha? Esas son las preguntas que nosotros debemos de hacernos. ¿Confiamos en la palabra de Dios? ¿Creemos que Dios es suficiente para nuestra salvación? ¿O creemos que necesitamos hacer algo para alcanzar el reino de los cielos? Sabemos que la salvación es por gracia y que Jesucristo se encargó de toda nuestra salvación. Por eso Él es nuestro Salvador. Porque se encargó perfectamente de salvarnos. Ahora es si le creemos o no le creemos, si confiamos o no confiamos en Él. ¿Cuánto confiamos en Dios o cuánto confiamos en Jesucristo, en la salvación que Él nos dio? ¿O nuestra mente nos engaña? ¿Nuestra conciencia nos acusa? Porque cuando escuchamos nuestra conciencia, nuestra mente carnal, ciertamente nos va a acusar día tras día. Y es por eso que muchas personas no pueden vivir una vida de fe, porque necesitan la religiosidad para limpiar sus conciencias, para lograr esa paz en su corazón. Creen que necesitan hacer algo para tener la santidad de Dios y para merecerse el reino de los cielos, y se olvidan que el reino de los cielos es alcanzado por gracia, y la gracia significa regalo inmerecido. Y es dado a aquellas personas que son débiles, insuficientes, lo vil del mundo. Porque Dios nos está regalando. Es un obsequio de parte de Dios. Aquellos que quieran alcanzar el reino de los cielos por esfuerzo propio, por obras, por méritos, no están alcanzando el reino de los cielos por gracia. Y es más, están rechazando el amor de Dios. Recordemos que por amor Dios envió a su único hijo a este mundo. ¿A qué? A rescatar lo que se había perdido, a lo vil, a lo pecador, a lo insuficiente, al necesitado, al hambriento, al sediento, al paralítico, al sordo, al mudo, al que estaba muerto en delitos y pecados. A eso vino Jesucristo, al pobre de espíritu.
Y es ahí la importancia de ser humildes de corazón. Cuánto conocemos a Dios y cuánto nos conocemos a nosotros, porque eso va a hacer gran diferencia entre caminar el camino por la puerta estrecha y la puerta ancha. Si tenemos una gran estima en nosotros y una confianza que nos sobreborda, vamos a caminar por la puerta ancha. Porque no vamos a olvidar lo que Dios hizo por nosotros y vamos a restarle mérito a lo que Dios hizo por nosotros. Y le vamos a dar más importancia a lo que nosotros podamos hacer para alcanzar el reino de los cielos. Malos hombres de fe caminan bajo la gracia de Dios, bajo la justicia de Dios viven. Y aprenden a vivir bajo la justicia de Dios y bajo la gracia, el manto protector de Dios. Y nunca se van a salir de ahí, porque siempre van a necesitar de esa gracia y de esa justicia divina. Porque ellos saben que no tienen ningún mérito para alcanzar el reino de los cielos y que nada pueden hacer por sí mismos para alcanzar el reino de los cielos. Simplemente creer y confiar en que Jesús es el Salvador. Y que Jesús se encargó 100% de nosotros al venir a este mundo a ser bautizado y crucificado y a resucitar el tercer día por nosotros. Y esas obras las hizo ¿para qué? Para que nuestra fe tuviera vida. Esas son las fe que nosotros debemos de creer. Y para que tenga vida nuestra fe, las obras que Jesús hizo para salvarnos. Y no las obras que nosotros podamos hacer. Las obras de la ley. A pesar que está escrito que nadie va a ser justificado por ellas, pero aún así hay muchos que la enseñan. Para que la gente se santifique, para que la gente tenga mayor comunión con Dios, para que la gente pueda alcanzar el reino de los cielos. Y le quitan mérito al amor de Dios y a las misericordias de Dios. Cuán importante es conocer bien a Dios y entender verdaderamente quién somos nosotros y que nosotros no tenemos ningún mérito delante de Dios. Ni aun ni su propia palabra podemos cumplirla. Porque la ley Dios la dejó para el conocimiento del pecado. Y es por eso que por mediante de la ley de Dios es que nos hacemos transgresores y pecadores delante de Dios. La ley nos condena. La ley nos manda al infierno. No nos salva. No nos justifica. No nos da mayor comunión con Dios. No te estoy diciendo que no la hagas. Pero si quieres hacer las obras de la ley, que son importantes también, porque es buena y es perfecta, no la hagas para santificarte. No la hagas para justificarte. No la hagas para alcanzar el reino de los cielos. Hazla porque es lo correcto. Haz porque eso hace la diferencia entre un hombre natural y ser un hijo de Dios. Porque los hijos de Dios somos distintos a la gente del mundo. Eso hace la diferencia. Que nosotros queremos que la obra de Dios sea esparcida por todo el mundo y conocemos que la ley de Dios es santa y perfecta. Y es por eso que nosotros es imposible que la cumplamos, porque los seres humanos nacemos imperfectos y pecadores. ¿Cómo un árbol malo pretende dar frutos buenos? Es imposible. Por eso que es necesario nacer de nuevo. Y cuando uno nace de nuevo, es cuando Dios llega a tu corazón conociendo la verdad del nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Lo que le dijo Jesús a Nicodemo para poder entrar al reino de Dios. Esa es la importancia de poder congregarse, de poder buscar a Dios por sobre todas las cosas, de creer en Él y confiar en Él. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si escuchamos atentamente
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Revelación. No se aprende. Se revela. No se lee textual. Se revela. Por eso que la Biblia habla que la letra mata. Porque necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Necesitamos que Dios nos revele lo profundo y lo oculto que hay en la palabra de Él. Porque aquí está el corazón de Él, la intención de Dios. Y está oculto el verdadero camino para comer del árbol de la vida. Y solo Dios puede hacer parar esa espada de fuego que puso para resguardar el camino al árbol de la vida. Solo Dios puede decir a esa espada de fuego alto. No podemos pasar nosotros por nuestros propios méritos. No podemos pretender nosotros alcanzar el árbol de la vida por nuestras propias fuerzas. Es imposible. Recordemos lo que le pasó a Caín. Por querer agradar a Dios con sus propios méritos. Trabajó la tierra, se esforzó, mucho trabajó. Lo llevó lo mejor de su huerto y se lo ofreció a Dios. Lo mejor que tenía de sus frutos. Los frutos de la tierra, lo mejor de su propio esfuerzo. ¿Y qué hizo Dios? Lo rechazó. ¿Por qué lo rechazó? Porque no era lo que él demandaba. Él demandaba una vida y su sangre. Él demandaba confianza en su palabra. Él demandaba confiar en las enseñanzas que él había dado para recibir remisión de pecados. Y esas enseñanzas Dios se las dio a Adán y a Eva cuando sacrificó un animal y los vistió de piel de animal a cada uno de ellos. Ahí se reveló la justicia de Dios y cómo Él pretendía darnos la remisión de nuestros pecados para poder estar frente a la presencia de Él. Adán se hizo hojas de higuera, pero esas hojas de higuera se caían, se secaban y de nada servía. Y otra vez mostraba su desnudez. Así son nuestros pecados. No podemos taparlos por nuestras obras. No podemos ocultarlos por nuestras obras, que son las hojas de higuera. Esa es la justicia humana, que pretende alcanzar o estar delante de la presencia de Dios con sus propios méritos. Y es por eso que Dios le hizo a Adán y a Eva trajes de piel de animal. Porque esa es la justicia de Dios, que se puede reparar, que es eterna, que se puede limpiar, que se puede cuidar. Y eso es lo que Adán y Eva le enseñaron a sus hijos. Y eso fue lo que ofreció Abel. Un animal, una vida y su sangre. Porque la paga del pecado es muerte. Y por eso que Dios se agradó de Abel. Porque confió en la justicia de Dios. Y es por eso que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Y más Caín hizo lo malo ante los ojos de Dios. Ahí tenemos un hombre religioso y un hombre de fe. Un hombre que confía en las obras de Jesús. Un hombre que confía en la gracia de Dios. Un hombre que confía en la justicia de Dios. Y un hombre religioso que necesita hacer obras, alcanzar el reino de los cielos, ganarse el reconocimiento de Dios mediante sus propios esfuerzos. Y no importa cuánto te esfuerces en la vida. Si no ofreces lo que Dios demanda, vas a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Confías en Dios. Recordemos que Dios pesa los corazones y que todo camino para el hombre es recto en su propia opinión. Si le preguntamos a nuestra conciencia, vamos a decir muchas veces, la vamos a sentir tranquilamente. Yo hago lo que Dios demanda, vamos a decir. Pero pidámosle a Dios que nos dé conciencia limpia y que nos revele nuestro camino, que es lo primordial delante de Él. Que no queremos ser como Caín, que queremos ser como Abel, que queremos caminar por la puerta estrecha y no por la ancha. Queremos que se nos revele su justicia
ya que por ella alcanzamos la fe. Y sobre Jesucristo Dios hizo justicia. Como está escrito en Mateo, cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y se cumplió toda justicia, porque el Padre condenó el pecado en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Fue ahí cuando Jesús tomó todos los pecados de la humanidad, los tuyos, los míos y de todos nuestros descendientes, hasta que este mundo desaparezca. Todos los tomó en su propia carne y los llevó sobre el madero de la cruz y derramó su sangre hasta morir, porque la paga del pecado es muerte. Cuando fue bautizado se transformó en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dice las Escrituras y Juan Bautista lo declaró. Y Juan Bautista, descendiente de Aarón, el último sumo sacerdote terrenal, por heredad. Y como está escrito, solamente Aarón y su descendencia, por estatuto perpetuo, podrían ejercer el sumo sacerdocio. Y Juan Bautista lo hizo. Por eso era el hombre más grande nacido de mujer. Él fue el hombre más grande nacido de mujer, y Jesús lo dijo, porque representó a toda la humanidad allá en el Jordán, cuando le impuso las manos a Jesucristo, y Jesús tomó todos los pecados del mundo y los puso sobre su carne, así como el Cordero en el tabernáculo santo. Que Dios bendiga nuestras vidas, porque el camino de fe es muy importante para nosotros, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa es la relevancia en que nosotros debemos de conocer las obras que Jesús hizo para salvarnos, porque mediante esas obras nuestra fe adquiere vida. Recibimos del amor de Dios, las misericordias de Dios, y recibimos el reino de los cielos por gracia. Y como está escrito desde el tiempo de Juan, que los cielos son violentados. Desde el tiempo de Juan que los cielos son violentados y los fuertes son los que los arrebatan. Si creemos verdaderamente en las promesas de Dios y en la palabra que Jesús hizo por nosotros y confiamos plenamente en Él, estamos arrebatando el reino de los cielos. Somos los fuertes que arrebatan los cielos, porque hemos creído en Jesucristo, hemos alcanzado el reino de los cielos por las obras de nuestro Salvador. Y por su palabra no hemos reconocido que no tenemos ningún mérito delante de Él. Que Jesús, si Jesús no hubiese venido a este mundo, estaríamos todos destinados a irnos al infierno. Porque no habría manera de librarnos del pecado. No habría forma de librarnos del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Y Jesús dio la paga por todos nuestros pecados. Aún los pecados que aún no cometemos en el futuro, Jesús ya se encargó de ellos. No podemos ver la obra que Él hizo. Para los que son rápidos de mente y ligeros en la carnalidad, el hecho de que Jesús haya tomado todos nuestros pecados, aún los futuros, los que no cometemos, no te está diciendo que hagas lo que quieras. Ve y lánzate al mundo. No, no te está diciendo eso. Te está diciendo que creas en Él, pero también te pide que le sigas, que guardes su palabra y que la prediques. No te dice, haz lo que quieras con tu vida, porque yo ya te libré. ¿Hay algo bueno que podemos hacer? Ir a pregonar el amor de Dios. Ir a predicar la gran comisión, ir a predicar y bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a aquellos que crean y escuchen la palabra de Dios. Es todo lo que nos pidió. Y en ese transcurso también, para ganarle batalla a Satanás, nos pidió también que nos negáramos a sí mismos, porque Satanás no iba a batallar. Porque sobre la vida espiritual Satanás no tiene ningún poder sobre Jesucristo.
pero por sobre nuestra carne sabe quizás dónde atacarnos. En los sentimientos, las emociones, en la vanidad, en la arrogancia, en el amor al poder, en el reconocimiento de las demás personas, en ponernos trajes hermosos y ser reconocidos como sacerdotes o pastores flameantes, como grandes pastores, grandes líderes. Que no te quita el sueño eso. Confórmate con ser conocido por parte de Dios y que Dios te permita predicar la palabra de Él, porque las almas son de Él, la obra es de Él, la salvación proviene de Él. Simplemente nosotros somos instrumentos en la mano de Dios y que Él ya nos use es una gran cosa y una honra tremenda para el ser humano. Que estos vasos que un día fueron de deshonra, Él se encargó de transformar nuestras vidas y nos hizo vasos de honra, donde Él pueda depositar su Espíritu Santo y hacernos hablar de su palabra, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Que Dios nos ayude siempre a caminar en esos caminos de fe y de confianza. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Luego el versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, que no hay diferencia. Por medio de la ley nos condena Dios y llega nuestra desesperación. Y en esa desesperación y en ese anhelo es que queremos nuestra salvación. De ahí aparece Jesucristo como nuestro gran Salvador. Es lo que dice las Escrituras. ¿Cómo leemos? ¿Cómo entendemos? Esa es la gran lucha que debemos de tener. Porque la lucha espiritual es una lucha de entendimiento en la palabra de Dios. Entender y conocer a Dios mismo. Por eso se levantan muchos en el nombre de Jesús. Y se han creado muchas iglesias en el nombre de Jesús. Y se han creado muchas religiones. Y todas dicen estar en verdad. Y otras dicen ser la verdadera iglesia, el verdadero origen. Pero el verdadero origen proviene de Jesucristo. Cuando se reunía con sus apóstoles, sus discípulos, y le hablaba de su palabra, les enseñaba palabras. Él Jesús, se congregó, pastoreó a sus discípulos, a sus apóstoles, como así también pastoreó a muchos. Los sentaba en la tierra y le hablaba de su palabra. ¿Qué hablaba? Del Antiguo Testamento, pero así también hablaba palabras nuevas, palabras que muchos no entendían, pero le hacían mucho en su interior. Sonaba como ecos, que hacía que su conciencia despertara. Y muchos fueron salvos en esos tiempos, salvos simplemente por escuchar de Él, que Él vino a ser bautizado y crucificado para salvar al más vil pecador, y que el tercer día Él se iba a levantar de entre los muertos para darnos nueva vida a todos aquellos que creyeran en Él. Y la importancia de la resurrección de los muertos, porque sin resurrección no tendríamos victoria sobre la muerte y no podríamos nacer de nuevo. Es ahí la importancia de conocer la salvación de Jesucristo. Cuán importante es que nosotros conozcamos a nuestro Salvador y nos unamos con Él por fe.
Que Dios nos ayude y nos siga guardando. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo bueno? Que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Eso es lo que Dios quiere para toda la humanidad. Que todos lleguen al conocimiento de la verdad, sean salvos, reciban la salvación mediante la verdad. No mediante las críticas, no mediante los conflictos, no mediante la desacreditar a uno u otro, sino simplemente predicar la palabra de Dios, porque ella habla por sí misma, porque Dios no se niega a sí mismo, porque Dios habla en paz, Dios habla en amor, pero también es fuego consumidor y potencia. Dios reprende cuando es debido reprender, porque el hombre es soberbio, es arrogante, es mentiroso, es locuaz. Recordemos que Jeroboam levantó sacerdotes de su propio corazón, y así también creó ídolos y los adoraron. Y los sacerdotes ofrecían sacrificios para esos ídolos. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Adoró a esos ídolos. Que Dios nos ayude y te bendiga, pueblo, porque es necesario hacer un alto en nuestro caminar y poner a Dios en el lugar que se merece y buscar a Dios con un corazón humilde, contrito y humillado, porque a eso Dios no lo desprecia. Un camino de fe y un camino de religiosidad. ¿Puedes ver la diferencia entre uno u otro? Es importante hablar de estas cosas. Es importante que te lo enseñen. Y pídele a Dios la revelación que necesites en su palabra para ser rescatado de las garras del astuto, del mentiroso, del engañador, del embaucador. Porque así como existe el embaucador carnalmente, así también existe espiritualmente, que habla muy elocuazmente y convence a muchos y engaña a muchos y cuenta una mentira como si fuese verdad. Y muchos van y la compran. Y que Dios reprenda a todas esas personas en nombre de Jesucristo. Y que Dios hoy ponga oídos espirituales en el nombre de Jesús a todas las almas de este mundo, para que cuando escuchen blasfemas o mentiras, no puedan escucharlas, les duelan los oídos. Cuando escuchen mentiras, les duelan los oídos. Pero cuando escuchen verdades de parte de Dios, sea un deleite para ellos y que su corazón se comiencen a llenar de la presencia de Dios. Porque Dios no puede ser burlado, ni el mal va a vencer al bien, porque Dios jamás ha sido vencido, porque Él es Jehová de los ejércitos, siempre victorioso. Que Dios bendiga nuestro caminar, porque si estamos en Él, ¿quién con nosotros? Primera de Juan 3:12 dice: no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano, no como a Caín, que era del maligno. ¿Y por qué era del maligno? Si él lo único que buscaba era agradar a Dios, y le ofreció ofrenda a Dios, y trabajó la tierra, labró la tierra, la cultivó, la regó, la cuidó de los pájaros, de rapiñas, de muchas cosas, y luego que dio sus frutos, sacó lo mejor de sus frutos, y le ofreció a Dios.
Era del maligno, porque actuó conforme a la carne y no conforme al espíritu. Era del maligno porque actuó conforme a la emoción, al sentimiento y a la devoción carnal y no confió en la palabra de Dios que le demandaba una vida y su sangre. Porque él también sabía las enseñanzas de su padre y perfectamente le pudo haber cambiado a su hermano todos los frutos de su tierra por un animal para ofrecer un animal delante de Dios. ¿Y por qué no lo hizo? Porque fue arrogante delante de los ojos de Dios. Quiso ser más que su hermano, porque miró a su hermano en menos, porque vio que a su hermano ningún esfuerzo hacía. Llevaba a la oveja a comer y a beber agua, y él se sentaba simplemente a mirar. Mas él labró, cultivó, sembró, regó, guardó, protegió. Después vino la cosecha y ofreció. Él fue convencido que iba a agradar a Dios, pero más actuó carnalmente. Que Dios nos ayude para que podamos entender la diferencia entre un hombre religioso y un hombre de fe. Un hombre que camina en la carne y un hombre que camina confiando en la palabra de Dios, un hombre espiritual. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué mató a su hermano? Por envidia. Porque está escrito que a Caín, cuando Dios le rechazó, decayó su semblante y se levantó en enojo, en ira. Y fue contra su hermano y lo mató. Porque lo encontró indigno para merecer la gracia de Dios. Él se considera más digno que el hermano y lo mató. Por eso que Dios nos ayude en estos tiempos que son difíciles, porque solamente Dios dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Dios determina cómo debe ser nuestra fe delante de los ojos de Él y cuál debe ser nuestra confianza en la palabra de Dios y cómo debe de ser nuestra confianza delante de Dios. Un hombre de fe y un hombre religioso. La puerta estrecha o la puerta ancha son nuestras elecciones. Si caminamos por la fe así como Abel, vamos a hallar vida y paz. Si caminamos como Caín, la puerta ancha, hombres que dependen de las obras, de su propio esfuerzo, que no confían en Dios y no confían en lo que ellos pueden hacer, van a ir camino de perdición. Y ellos son los que van a perseguir a los justos. Ellos son los que van a apuntar con el dedo a los justos en su tiempo y los van a perseguir. Porque ellos se van a considerar más dignos que los propios justos. Porque ellos sí que se esfuerzan por la obra de Dios. ¿Y tú qué haces por la obra de Dios? Muéstrame tus obras. Yo he levantado 20 iglesias. ¿Tú cuántas iglesias has levantado? 20 iglesias llenas, pero ¿cuántos salvos? Tú no has levantado ninguna iglesia, pero has predicado a 5. Ya tienes más que esas 20 iglesias, porque tienes 5 almas salvas para la honra y gloria de Dios, porque un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. ¿De qué nos podemos gastar en esta vida? Si por sus frutos seremos conocidos, y los frutos de un hijo de Dios son las cantidades de almas salvas para la honra y gloria de Él. ¿Qué sacamos con tener la iglesia más hermosa del mundo si dentro de esa iglesia no hay ningún alma salva? Si somos verdaderamente religiosos para caminar y no somos hombres de fe, es tiempo de hacer un alto en nuestra vida y mirar cómo estamos delante de la presencia de Dios. No sea que estemos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató?
porque sus obras eran malas, y las de sus hermanos y la de su hermano Abel, justa. Es lo que demanda Dios, obras justas, que es lo bueno, que es lo malo. Que Dios nos ayude y que Dios bendiga nuestras vidas, porque tenemos de confiar en Dios, no en nuestras fuerzas, no en nuestros méritos. Dios no es deudor de nadie. Si tú quieres alcanzar el reino de los cielos por obras de la ley, estás haciendo deudor y te quieres hacer merecedor del reino de los cielos, y ya no es por gracia. Y haces a Dios deudor. Meditemos bien nuestro caminar. ¿Es necesario las obras en este mundo? Claro que son necesarias, pero no las hagas para alcanzar el reino de los cielos o pretender santificarte de ninguna manera. Como te dije anteriormente, hazla porque es bueno hacerlo. Porque es bueno hacerlo. Porque la palabra de Dios es buena, es santa, es pura, es perfecta. Pero no nos justifica las obras de la ley, no nos salva, ni mucho menos nos santifica. No nos santifica de ninguna manera. Y si no nos santifica, tampoco nos acerca a Dios. Y si no nos justifica, tampoco nos salva. Y es por eso que Pablo nos decía a los romanos, porque mediante las obras de la ley nadie se justifica, porque mediante la ley es el conocimiento del pecado. Es importante guardar la palabra de Dios. Cuando Dios nos dice guarda mis mandamientos, es importante recordarnos que a través de esos mandamientos es que nos guió a quién, nos guió a Jesucristo, porque gracias a esos mandamientos y estatutos de Dios nos reconocemos delante de Él que somos viles pecadores, transgresores de su palabra y que no somos merecedores de su amor y misericordia. Y que nuestro destino, sea como sea, es irnos al infierno. Y si no hubiese sido por sus mandamientos, nadie sabría que en nuestro corazón tendríamos pecado. Nadie sabría y nos reconocería que su propia esencia fundamental es pecadora, es maligna, y que ningún fruto bueno podemos dar, y que simplemente vivimos engañados y bajo una ilusión en este mundo. Actuamos como si fuéramos buenos carnalmente, pero Dios escudriña nuestro corazón y ve que hay pecado aún en nuestras vidas. Y por eso que ese es para el conocimiento del pecado. Y gracias a esos mandamientos y estatutos de parte de Dios, es que encontramos a Jesucristo y nos aferramos a Él con toda nuestra fuerza. Y se convirtió en nuestro Salvador. Por eso que es necesario abrazarnos a Jesús y conocerlo con todas nuestras fuerzas, llamarlo con todas nuestras fuerzas y darle el lugar que se merece como Dios Todopoderoso, el Omnisciente, Omnipotente, tu Salvador, tu amigo, tu abogado, tu médico. El juez es que va a juzgar a la humanidad en el último tiempo, que porque está escrito en el Apocalipsis, que Él va a juzgar a la humanidad, van a ser abiertos los libros, el libro de la vida y el libro de las obras, y aquellos que no se encuentren inscritos en el libro de la vida van a ser arrojados al lago de fuego y el infierno. Van a ser arrojados al infierno. Por eso es que es necesario que nuestras obras, nuestros nombres estén borrados de los libros de las obras y estén inscritos en el libro de la vida. Y la única manera es que creamos y confiemos en las obras que Jesús hizo para salvarnos. Esas son las llaves que Jesús le entregó a Pedro cuando le dijo que a través de él, ¿qué iba a hacer? A través de él iba a formar la iglesia y a él le entregaba las llaves del reino de los cielos. Pedro, un hombre débil, insuficiente, que también fue usado por Satanás cuando Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás. Y que negó a Jesús 3 veces antes que cantara el gallo. Ese fue Pedro. Pero aún así, Pedro tenía algo en su vida.
¿Y qué tenía? Que creía que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y todos aquellos que crean como Pedro van a alcanzar al reino de los cielos. No importa cuán débil seas, no importa cuántos errores en la vida cometas, así como Pedro cometió grandes errores en su vida, pero jamás falló en la fe. Guardó la fe, guardó la confianza en que Jesús era su Salvador. Y porque era su Salvador, el Pedro fue usado grandemente luego como apóstol de parte de Dios. Luego Pedro hablaba y muchas almas eran bautizadas en el Espíritu Santo convertidas. Eso es lo que Dios puede hacer a través de una piedra. Así como Pedro, duro de servir, porque su carnalidad le estorbaba, insuficiente, mentiroso, para salvar su vida. ¿Quién no lo haría en este mundo para salvar su vida, dar una mentira? Si aún Pedro negó a Jesús 3 veces antes que cantara el gallo. ¿Acaso Dios no es amor y misericordia? Claro que es amor y misericordia. ¿Acaso Dios no cumple sus promesas en nuestras vidas? Pero lo único que Él demanda, fe. Y Pedro tuvo fe. Y sobre la fe de Pedro, Dios dijo, Jesús le dijo a Pedro que iba a fundar su iglesia. Así que si tú crees como creyó Pedro, ya eres parte de la iglesia. Si conoces a Jesús como Pedro lo conoció, ya eres parte de su iglesia. Si conoces el Evangelio como Pedro lo conoció, del agua y del Espíritu, ya eres parte de su iglesia y eres parte del reino de los cielos. Y estás caminando por fe. Que Dios nos ayude. Hebreos 10:10 dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y cuando es para siempre, es para siempre. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Confías o no confías en Jesucristo? Jesús no te está diciendo, ve y haz lo que quieras. Ve y pecas, total, yo te santifiqué para siempre. No te está diciendo eso. El hombre carnal es muy rápido de mente y ágil de mente para torcer la palabra de Dios, para distorsionarla, para transformar el amor de Dios, las misericordias, o para transformar el tesoro, porque este es un tesoro lo que Dios puso en tu mano. ¿Y qué te dijo Dios? Dios te dice, de cualquier cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí emana la vida. Ese es tu tesoro. Donde está tu tesoro está tu corazón. ¿Y cuál es tu tesoro? Jesucristo. Ahí está tu salvación. No lo descuides. No lo abandones. Porque el Espíritu Santo no se recibe 2 veces. El Espíritu Santo se recibe una vez y para siempre. Cuídalo, hónralo, respétalo. Déjalo que te guíe. Déjalo que te enseñe. Déjalo que transforme tu corazón y tu vida. Traza una línea de fe y que nadie te arrebate lo que Dios, la obra que Dios ha hecho en tu corazón. Aquellos que han nacido de agua y de espíritu, conforme a las escrituras, que nadie te arrebate lo que Dios puso en tu corazón. Y aquellos que no conocen y no han escuchado o no han creído aún en este evangelio, créanlo. Y por sí mismos van a ver la obra que Dios va a hacer en sus corazones. Les va a transformar la vida. Y el Espíritu Santo va a ser tu mejor amigo. Qué glorioso el nombre de Dios. Y cuán maravillosas las obras que Dios hace en medio de nosotros.
Es necesario la fe en nuestras vidas. La fe y un hombre religioso. La puerta estrecha y la puerta ancha. ¿Qué tipo de personas somos? Romanos 4:16 dice: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Y aquí en el versículo 13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe. Versículo 14. Y anulada es la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Es necesaria la ley en nuestras vidas, porque ella nos conduce a Jesucristo, porque ella nos revela nuestra verdadera esencia pecaminosa, porque la ley es para el conocimiento del pecado. No pretendas justificarte por la ley, no pretendas santificarte por la ley, no pretendas alcanzar el reino de los cielos por la ley, no pretendas vencer en el juicio por las obras de la ley, porque ellas te van a condenar y te van a mandar al infierno. Si quieres ser vencedor, vence por las obras que Jesús hizo para salvar nuestras vidas. Que a través de ellas somos más que vencedores. Porque mediante esa fe alcanzamos la gracia de Dios en nuestras vidas. La puerta estrecha. Que Dios bendiga nuestro caminar. Que Dios bendiga nuestra vida. Entrar por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Muchos. No seas religioso. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Sé un hombre de fe. Aprende a confiar en Jesucristo, en las obras de salvación que Él hizo, y vas a ver cómo tu fe va a adquirir vida, y vas a ver cómo vas a comenzar a agradar a Dios, y cómo Dios se va a comenzar a glorificar en tu vida, y por tus labios vas a dar testimonio, porque no existe una salvación más grande la que Jesucristo hizo por nosotros y para rescatar a toda la humanidad. Que Dios bendiga a tu vida, a mi vida, y hasta aquí Dios me ha dado, esperando que Dios siga obrando en cada corazón y en cada vida, y sea Él exaltado siempre por los siglos de los siglos, porque Él es nuestro Salvador, y nosotros simplemente instrumentos en sus manos, que esperamos con todo nuestro corazón ser usados como vasos de honra para la gloria y honra de Él. Volvamos nuestro rostro al Padre, para que el Padre se vuelva hacia nosotros. Que nuestro corazón se vuelva hacia Dios, para que así también Dios ilumine nuestro caminar y seamos nosotros primicias de sus criaturas. Te invito a dar gracias por esta predicación, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Padre Santo, te doy gracias por su amor y misericordia, por permitirme predicar esta palabra el día de hoy, esperando que cada alma, cada vida sea reconfortada, sea guiada a través de tu presencia, y seas tú dando testimonio, Padre mío, de sí mismo, Dios Todopoderoso. Usted no se niega a sí mismo, como así también solamente usted puede guiar las almas hacia el reino de los cielos, Padre Santo. Sea usted, Padre mío, guiando cada corazón, a cada vida. Permítales creer, permítales, Padre mío, entender tu palabra. Toma control de las mentes y los corazones, y sea tu nombre glorificándose en cada vida, en cada corazón. Aumenta la fe,
Aumenta la confianza en cada alma, Padre Santo. Echa fuera todos los que estorbe tu gloria, como así también, Padre mío, unja de la mollera la planta de los pies, y sea tu nombre glorificándose en cada corazón y en cada vida. Toda enfermedad sea reprendida en el nombre de Jesús, y todo decaimiento sea echado fuera, toda maldición sea cortada, Padre Santo, y seas tú, Padre mío, exaltado en cada hogar y en cada familia. En el nombre del Padre, en el Hijo y en su Santo Espíritu. Amén. Que Dios bendiga nuestras vidas y así también cada familia que hoy se encuentra reunida. Será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones y será hasta la próxima vez. Amén.